Miquel, te dejo en manos de toda la gente que nos está viendo. De acuerdo. Muy bien, buenos días. Como ya me ha presentado Antonio, soy Miquel Payo Barroso, soy economista, soy colegiado por la Universidad de Extremadura. Bueno, estoy especializado en finanzas y contabilidad. Y nada, y hoy quería tratar de explicar un poco la importancia que tiene la información financiera para cualquier empresa que quiera, que pretenda crecer. Realmente a esta información o esta parte, ¿no?, de la empresa no se le suele dar demasiada importancia o no se le da el rigor que tiene. Más bien muchas veces creemos que esto vale para controlar proveedores y clientes y para tributar a la agencia tributaria y realmente eso es un error. Se llaman herramientas para la reconstrucción económica, el webinar se titula así, pero realmente es una herramienta que vale para el día a día de cualquier empresa y es de gran utilidad. Es decir, cualquier empresa que quiera crecer debe contar con un asesoramiento especializado en dirección financiera porque le ayudará a poder encauzar nuevos proyectos y ahorrar mucho en coste financiero. Bien, si no contásemos con estas herramientas, las empresas realmente con la cantidad de registros que se generan en su día a día, sería imposible poder procesarlos. O sea, es realmente complicado poder aglutinar decenas, miles de registros de una forma adecuada sin contar con una herramienta digamos, poder estructurarlos, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el análisis de balances o de estados financieros. Tratar de dar las herramientas adecuadas para gestionar y entender qué está ocurriendo en nuestra empresa más allá de lo que compramos y de lo que vendemos. Bien, entonces, lo que digo, una empresa no debe caer en el error de pensar que se tributa, o sea, que la gestión se hace para tributar. No, la gestión o para controlar simplemente proveedores y clientes. La gestión se hace para crecer y para optimizar recursos. En este caso, hablamos de recursos financieros. Bien, entonces, en este punto es donde nace inteligencia y desarrollo financiero para tratar de ayudar a las empresas en ese proceso. Bien, permitirme que dé una pincelada de lo que es inteligencia y desarrollo financiero muy corta porque es en esto en lo que realmente se basa este webinar. Bien, inteligencia y desarrollo financiero es un proyecto y financiera es un proyecto innovador porque realmente hoy en día no hay consultorías especializadas en dirección financiera. No hay una consultoría que te ofrezca un servicio enfocado en optimizar los recursos financieros, en estructurarlos y en tratar de analizar exactamente qué es lo que está pasando en mi empresa. Bien, entonces, inteligencia financiera es un proyecto innovador, también se basa mucho en las nuevas tecnologías, accedemos a cualquier parte del territorio nacional, pone en valor precisamente los estados financieros de las sociedades, nos adaptamos a pequeñas empresas, nos adaptamos a medianas empresas y nos adaptamos a grandes empresas. Este apalancamiento es un papel fundamental, es vital para el crecimiento de cualquier empresa. Usamos las herramientas adecuadas para en todo momento tener controlado qué es lo que está sucediendo con nuestras finanzas. Tratamos de que la administración de la empresa sea una administración eficiente y en todo momento tratamos de reflejar la realidad empresarial, lo que ocurre en el momento. Esto es muy importante para poder sacar conclusiones y para realizar con esa serie de información verídica y cierta, realizar abstracciones para la toma de decisiones. Bien, para introducir este global de información, que va a ser muy resumida, pero quiero simplemente que tratéis de entenderla o de verla, para que tengáis una pincelada, simplemente quería hacer una pequeña introducción de qué es la economía, ¿no? Porque la economía es una cosa que puede parecer un poco abstracta, es una ciencia que dicen, no, pues los economistas se confunden porque dicen que no predicen la crisis, ¿no? La economía es una ciencia, pero es una ciencia social, depende de las personas, con lo cual se pueden crear herramientas, se pueden crear procesos,
se pueden crear ecuaciones matemáticas que puedan predecir, pero las personas somos impredecibles, con lo cual es algo realmente complicado. Si supiésemos en lo que la persona puede hacer mañana o dentro de 3 días, quizá en vez de ser economistas seríamos futurólogos, y no es el caso. O sea, es decir, creamos herramientas para, con lo que ya sabemos, tratar de predecir lo que va a venir, pero si vienen cosas nuevas como lo que nos está ocurriendo en la situación en la que estamos, como la crisis sanitaria del COVID, nadie la podía predecir. Es cierto que igual se podía haber anticipado porque ya veíamos que, bueno, lo podemos discutir, pero hace 3 meses, 4 meses, nadie podía predecir que esto pudiese pasar, con lo cual las herramientas económicas dejan de funcionar cuando los estándares que se deben cumplir dejan de cumplirse, ¿no? Entonces, es la ciencia que estudia la distribución eficiente de los recursos, ¿no?, escasos que dispone el ser humano. A partir de aquí, pues nacen distintas teorías, ¿no?, de escuelas económicas, las liberales, las neoliberales, marxistas, etc. Bien, pasando de esto, en las economías existen 3 grupos de agentes que intervienen siempre, ¿no? Son 3 grandes grupos. Están las familias, están las empresas y están los estados. Estos son los 3 grandes grupos que a nivel global intervienen en la economía, en los 3 grandes aspectos donde hay que centrarse en la economía. Para ello hay herramientas para el Estado, hay herramientas para las familias y hay herramientas para las empresas, que en este caso es donde nosotros nos vamos a centrar. Además de esto, los economistas generalmente, ¿no?, aceptan la división de la economía en dos grandes aspectos: la macroeconomía y la microeconomía. Bien, la macroeconomía es la parte de la economía que estudia los grandes agregados financieros, ¿no? Cuando escuchamos el crecimiento económico, la tasa de empleo, la inflación, la tasa de interés, todos los agregados económicos los estudia esta parte de la economía macro, ¿no? Que los estados, a su vez, lo usan como información para su toma de decisiones, ¿no? Y usan una serie de herramientas, ¿no?, con una serie de políticas que esencialmente se basan en monetarias, fiscales, de gasto y financieras. Hasta ahora, en la crisis en la que nos encontramos, podemos ver que ya se han puesto en práctica políticas de gasto, que ya se han puesto en práctica políticas financieras. Las políticas de gasto, pues es el gasto en exceso que el Estado, que el gobierno está teniendo que hacer para paliar las consecuencias producidas por la crisis sanitaria. Las consecuencias en todos los sentidos: las sanitarias, las propiamente sanitarias, con la construcción de hospitales, con la contratación de médicos, etcétera. Las de gasto en ERES, en ceses de autónomos, y las financieras para, de momento, con avales, ¿no?, con avales para facilitar a las empresas que a través del ICO puedan tener acceso a determinada financiación que puede ser importante en este momento, porque muchas empresas realmente, como sabemos, como vemos, están paradas, es decir, no generan ingresos, pero siguen soportando grandes obligaciones contraídas con proveedores, con bancos y con todos los agentes económicos que intervienen en la empresa. Además de la macroeconomía, como decimos, está la microeconomía, que es donde nosotros nos vamos a centrar. Esta analiza los grandes aspectos económicos que afectan a los agentes económicos individuales, es decir, a las familias, a las empresas, a una asociación, a una fundación, a la entidad que sea, pero de forma individual a cada uno. Y nosotros, en este caso, nos vamos a centrar en el estudio financiero de la empresa. Una cosa os quería decir, que no lo he dicho de inicio: si queréis dejar, al final va a haber un tiempo de preguntas, pero si queréis podéis ir dejando en el chat alguna pregunta, y yo al final, bueno, cuando termine la presentación, os la puedo ir contestando sobre la marcha, a pesar de que luego podamos hacer más preguntas, las que queráis. ¿De acuerdo? Entonces sigo.
Los fundamentales agentes económicos que estudian la microeconomía, como digo, son las empresas y las familias. Y luego, bueno, pues todo tipo de formas jurídicas que se puedan englobar. Y existen muchas herramientas para sacar partido a estos recursos de los que disponemos. Bien, ya yéndonos, centrándonos en la empresa, yo yo hago una clasificación de lo que denomino los aspectos clave de una empresa. Y dentro de esos aspectos clave nos encontramos el aspecto humano, que en una empresa quien sea empresario, quien dirija una empresa o quien dirija recursos humanos sabe que es la parte quizá más difícil de gestionar de una forma eficaz, ¿no? Porque lo mismo que decía antes con la economía, tenemos sentimientos, tenemos necesidades, al final nos tenemos que entender, ¿no? Entonces, realmente es un aspecto difícil de manejar. Ahí no vamos a entrar. El aspecto digital, hoy en día, es fundamental. O sea, el aspecto digital hoy en día es clave para el crecimiento, para la intercomunicación, y nos hemos dado cuenta, más si cabe, en la situación del COVID, en la crisis sanitaria que tenemos, que el aspecto digital ha sido esencial para la continuación y para el trabajo de muchas empresas. Muchas no han parado gracias al aspecto digital. El aspecto de los recursos aprendidos. El aspecto de los recursos aprendidos son todos aquellos procesos que nosotros, como gestores de empresas, como directores, creamos en nuestra propia empresa, que son genuinos nuestros y que los aplicamos. Es nuestro conocimiento, ¿no? Nuestro saber hacer. Y los aspectos de los recursos de infraestructura, lógicamente, pues toda la infraestructura productiva dentro de la actividad que sea, y el aspecto financiero, ¿no? Que es en el que yo voy a focalizar toda esta charla. El aspecto financiero coge un gran abanico de posibilidades, ¿no? Si hablamos del aspecto financiero, también podríamos hablar del aspecto financiero de la contabilidad de costes, ¿vale? Que no vamos a hablar aquí, pero la contabilidad de costes es otra contabilidad esencial que se debe llevar en la empresa para saber si realmente estamos fabricando un producto que nos es rentable, o básicamente para saber cuánto nos cuesta fabricar un producto. Contabilidad de costes, pero nosotros nos vamos a centrar en el aspecto financiero, que sería la contabilidad, lo que se denomina la contabilidad analítica. Esta semana hago lo mismo que en semanas Bien. anteriores. En el aspecto financiero, los estados financieros empresariales, a pesar de que no lo apreciamos, son una información vital. Todas nuestras empresas, todas, las sociedades limitadas, sociedades y sociedades anónimas, muestran una información financiera al exterior. Bien. Esa información financiera se basa en los resultados, en las cuentas financieras, en los resultados que nosotros generamos ejercicio tras ejercicio. Esas cuentas financieras, como sabemos, son públicas, o sea, se registran en el registro mercantil y el registro mercantil las hace públicas. Con lo cual, es una información que mostramos al exterior. Si queremos crecer, esa información debe ser una información, como mínimo, bonita, ¿no? Que llame la atención a cualquier agente económico que quiera disponer de ella, porque es una información a libre disposición de cualquier agente económico, de cualquier persona, de cualquier entidad que la solicite y está en el registro mercantil. Con lo cual, es fundamental tener controlados nuestros estados financieros, porque al final los mostramos hacia el exterior. Muestra la salud económica de nuestra empresa, nuestra salud financiera, con lo cual yo no puedo mostrar que estoy enfermo si realmente no lo estoy. Y si lo estoy, voy a tratar de que se note lo menos posible. No, esto no es una herramienta para pagar a Hacienda. No tratemos de ir a decir, no, es que yo si yo presento unas cuentas bonitas y yo, al final, me va a tocar pagar más a Hacienda, pero es que es el precio que hay que pagar para seguir creciendo, ¿vale? Hay muchas herramientas para tratar de reducir el coste financiero, o sea, el coste fiscal, perdón. Hay amortizaciones aceleradas, hay una serie de herramientas fiscales que se pueden usar para mitigar este coste, ¿no?, del impuesto de sociedades y otros tributos que
que nos tocan pagar según vamos creciendo. Y ahora la pregunta, digo, ¿nos vestimos como nos vamos a mostrar fuera? ¿Nos vestimos de pijama o nos ponemos un traje y una corbata para que nos vean de una forma, no sé, como mínimo más atractiva? Pues yo creo que nos vamos a vestir de traje y corbata, incluso aunque no nos guste el traje y la corbata, pero vamos a vestirnos de traje y corbata. Bien. Sigo. Los elementos de los estados financieros, según el Plan General Contable del año 2008, son los que veis aquí, ¿vale? Está el balance de situación, está la cuenta de pérdidas y ganancias, está el estado de cambios del patrimonio neto, está el estado de cambios de flujos de efectivo y está la memoria. Nosotros, dentro de estos 5, nos vamos a centrar en el balance de situación y en la cuenta de pérdidas y ganancias. Realmente de aquí, y aquí es cuando ya entramos un poco en el meollo de la situación, a lo que yo quiero llegar, un poco como conclusión, y digo ya como conclusión, porque al final se va a centrar en esto, a la charla, es que si nosotros queremos crecer, para crecer es fundamental la financiación. Y para que nos den financiación es fundamental que nuestras cuentas sean agradables. Y para que sean agradables, nuestro balance de situación y nuestra cuenta de pérdidas y ganancias tiene que ser agradable. Con lo cual, nos vamos a centrar en el balance de situación y en la cuenta de pérdidas y ganancias, que es lo que nos va a analizar cualquier entidad financiera o a cualquier entidad de cualquier tipo que queramos acceder para obtener financiación. Entonces, el balance de situación es una representación gráfica sencilla que se puede mostrar de este modo para entenderlo, donde en la parte izquierda se muestra el activo no corriente y debajo justo el activo corriente. En la derecha nos encontramos al patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. ¿Esto qué quiere decir? Esto es básicamente el activo no corriente, son nuestras inversiones a largo plazo, a más de un año. El activo corriente es lo que tenemos en tesorería, los clientes que tenemos y todo lo que se puede hacer líquido en menos de un año. Por otra parte, en el pasivo nos encontramos el patrimonio neto, que es nuestro capital, lo que ponemos nosotros. El pasivo no corriente, nuestras financiaciones a largo plazo, a más de un año. Y en el pasivo corriente, pues ahí están nuestras financiaciones a corto plazo, con todos nuestros productos financieros a corto plazo, y nuestros proveedores, bueno, y todas las obligaciones de pago con las que nos encontramos. El pasivo financia nuestro activo. Es decir, entre nuestro patrimonio, entre las deudas a largo plazo y entre las deudas a corto plazo, estamos financiando toda nuestra empresa, todo el activo de nuestra empresa. Con lo cual, esta situación de este balance no está puesta, aunque por ahí ponen algunas cifras cero, quiero que os fijéis en lo que es el dibujo, no está puesto a capricho. Cuando presentamos una operación a una entidad financiera, el dibujo tiene que ser similar a este de vuestras cuentas. Es decir, el pasivo no corriente, si os fijáis, el pasivo corriente, si os fijáis, la línea está por debajo del activo corriente. Esto quiere decir que con los flujos que generamos año a año, durante el año, en el periodo de un año, somos capaces de pagar las deudas que contraemos en ese mismo periodo. Bien, si esto estuviese al revés, si esto estuviese igual, al banco ya le vas a generar dudas, a una entidad financiera le vas a generar dudas, pero si está por debajo, la entidad financiera, oye, tú tienes un problema de liquidez, lo tienes que solventar, además un problema que se puede convertir en grave, es decir, tú puedes entrar en quiebra si sigues con esta dinámica, con lo cual es fundamental controlar esto, porque igual ni te lo dice, te dice, bueno, pues no te doy la financiación y ya está. Pero si alguien, si una empresa quiere crecer, este ámbito lo tiene que tener muy controlado, ¿vale? Porque es esencial para obtener financiación y la financiación a su vez es esencial para crecer. Bien, del mismo modo, el pasivo no corriente tiene que estar siempre por debajo del activo no corriente, porque estaríamos en lo mismo. O sea, con el activo no corriente se está financiando con el patrimonio neto y con nuestro pasivo no corriente y con nuestras deudas a largo plazo. Bien, pues
Aquí podemos ver en la realidad lo que serían unas cuentas de cualquier sociedad limitada, cualquier sociedad anónima, donde se muestra el activo no corriente. Ahí ya viene detallados por cuentas, subcuentas, y dentro de esto hay infinidad de cuentas contables que están aglutinadas en estos grupos, ¿no? En este caso el activo no corriente, el activo corriente, el patrimonio neto, donde está el capital escriturado, las reservas, los resultados. Aquí un inciso me gustaría hacer. Muchas veces pecamos de tener un pequeño capital escriturado, dependiendo del tamaño de la empresa, de 3.000, de 5.000, de 25.000, y luego, sin embargo, tenemos unas aportaciones de socios bárbaras, de 50.000, de 200.000, de 500.000. O sea, es decir, tenemos menos capital escriturado que aportaciones de socios. ¿Realmente entra dentro de los fondos propios? Sí, pero una entidad financiera no lo va a ver del mismo modo. A una entidad financiera, cuando tú haces una aportación de socio, te va a decir, oye, este sí, tiene un patrimonio de 1 millón, pero resulta que 600 lo ha hecho como aportación de socio. Esto lo puede retirar en cualquier momento, porque así es, lo puede retirar en cualquier momento. Sin embargo, si está escriturado, ya no es lo mismo, ya tienes que comunicar, ya hay un proceso legal diferente, tiene que ir a escritura pública, y le da seguridad al banco de que ese patrimonio tiene más consistencia. Entonces, es importante en determinadas ocasiones decir, oye, si yo tengo claro que no voy a retirar este dinero que ha aportado la sociedad y está en la aportación de socios, lo voy a escriturar y lo voy a meter dentro del capital escriturado de la empresa. Seguiré teniendo el mismo capital, pero con otra calidad completamente diferente. Y en lo mismo, el pasivo no corriente y el pasivo corriente, donde estarían las deudas a largo y a corto plazo. Aquí quería hacer un análisis de un activo, de un balance, de una sociedad, ¿vale? Quería que vieseis que un poco de qué se trata esto de lo que estoy hablando. Perdona, es que estoy leyendo en el chat que dice que están hablando dos personas, que no se entiende bien. No sé, Antonio, si me estás escuchando, si se puede hacer algo para que solo se me oiga a mí, porque yo realmente solo me estoy escuchando a mí. Ya está corregido, perdonad. ¿Ya, Antonio? Ya está, perdonad. Vale, de acuerdo. Bueno, pues entonces, perdonad, no sé si algo no se ha entendido, si me queréis preguntar después, yo encantado atiendo. Al final os dejaré mi correo, os dejaré mi teléfono y me podéis llamar, me podéis escribir sin problema. Bien, pues lo que quería es ver esto en un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una empresa, la empresa Webinar Sociedad Limitada, que en el primer año cuenta con un activo fijo del 77% y un activo a largo plazo del 77% y un activo a corto plazo de un 22,9%. ¿Vale? Así, al mismo tiempo, cuenta con unos fondos propios de un 44,9%, que está muy bien, y un exigible, es decir, deudas a largo plazo por el 21% y deudas a corto plazo con el 34%. Si habéis entendido un poco lo que he explicado al principio, esta empresa ya de inicio tendría un problema. Y un problema que en el tiempo se suele agravar. ¿Por qué? Porque el activo a corto plazo que tiene esta sociedad entre existencia, realizable, disponible, etcétera, todos los elementos que tienen en el corto plazo, tienen un 22,9% en total. Y el pasivo a corto plazo está en un 34,1%. Es decir, tiene más obligaciones de pago en el corto plazo que liquidez genera. Es decir, ya tiene un déficit de caja muy importante. En este caso estamos hablando de un 12%. Esta situación ya es una situación peligrosa. Esta situación hay que hacer algo para atajarla y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entre ellas, tratar de ver qué está pasando para que yo no ingrese lo suficiente o por qué me he endeudado tanto en el corto plazo
o tengo que reclasificar y tratar de llevar corto plazo a largo plazo, ¿no? Para tratar de equilibrar, ¿no? En este caso, partimos de un problema importante. Nos vamos al segundo año. ¿Cómo tratan de solucionar el problema? En el segundo año tienen aún más activo fijo, reducen aún más el activo circulante, es decir, los ingresos se reducen aún más que en el primer año, se reducen a la mitad, y en el pasivo, para tratar de controlar lo que está sucediendo, lo que hacen es que reducen el capital. Pero reducen el capital comprando activo a largo plazo, ¿no? Porque se incrementa el activo a largo plazo. Pasan de un 44 a un 21 y aumentan más o menos en la misma proporción, un poco menos en el activo fijo. Sin embargo, las deudas a largo plazo siguen aumentando con un 33,5 y el exigible a corto plazo aumenta todavía más en un 44,5. Esto claramente es una empresa en crisis, una empresa que va a quebrar. Esta empresa difícilmente, si no lo coges a tiempo, se pueda parar su quiebra. Con lo cual, hay varias situaciones que nos pueden llevar a la quiebra de una entidad. No tengo los suficientes ingresos para el nivel de gastos. Entro en pérdidas, me puedo descapitalizar para tratar de paliar esas pérdidas, vendiendo activo fijo, para tratar de mitigar o tratar de pagar lo que debo en el corto plazo. Si no lo consigo, al final quiebro. O tengo suficientes ingresos en el corto, pero es que resulta que me he endeudado a corto plazo más de lo que debería. Quizás debería haber ido un poquito más despacio, me debería haber quedado por debajo de esos ingresos que yo tengo. Me he ido por encima, tengo un exceso de deuda a corto plazo, trato de reducir costes con suspensión de pagos o con cualquier otra medida para tratar de paliar este déficit que tengo de tesorería para cubrir el corto plazo, y quiebro. Con lo cual, hay empresas cuando se dice, no, es que esta empresa ha muerto de éxito. Se puede morir de éxito, con una mala planificación financiera. Por eso, aquí también hago otro inciso y relaciono con el COVID. Cuidado con los ICO, cuidado con la sobrefinanciación, que está muy bien, que es una herramienta útil, que se puede usar. Si dan incluso más ganas de contratarla, porque tiene unos tipos medianamente razonables. Bueno, no todas las entidades lo están haciendo igual, pero son tipos que han subido un poco, pero medianamente razonables. Pero como tiene carencia el primer año, no nos olvidemos que luego en los 4 siguientes vamos a tener que amortizar todo. O sea, vamos a tener que amortizar absolutamente todo. Entonces no corramos, o sea, seamos prudentes, tratemos de ver cuál es nuestro servicio de deuda en el año en que nos encontramos y cuál va a ser nuestro servicio de deuda en los 4 ejercicios siguientes. No vaya a ser que la sobrefinanciación de ahora sea el problema del año que viene, que yo creo que a muchas entidades, a muchas empresas, es lo que le va a suceder. Bien. Y luego tenemos, por otro lado, la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias básicamente es diferencia entre gastos e ingresos. Básicamente, diferencias entre gastos e ingresos. Y las partidas de gastos se resumen en distintos capítulos, y las partidas de ingresos lo mismo, se resumen en distintos capítulos. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí mostramos nuestro resultado. Con este resultado es con el que tributamos a la agencia tributaria. Ahora bien, para los bancos, esto y el balance de situación son esenciales. Con los dos elementos de los estados financieros, los bancos construyen sus ratios y contabilizan sus ratios, combinando el balance con la cuenta de pérdidas y ganancias. Desde aquí pueden sacar, y un analista financiero, un director financiero te lo va a sacar, oye, estás pagando unos intereses por la deuda total que tienes del 7%, oye, esto es demasiado. Hay que tratar de reducir, buscamos fórmulas para reducir. Ves la evolución de los distintos gastos, de los costes de producción, etcétera. Bueno, esta herramienta junto con el balance son fundamentales. Y como digo, existe multitud de ratios e indicadores para su estudio. Los analistas de riesgos estudian
la combinación de estos ratios para dar un veredicto de, oye, esta empresa tiene la capacidad de que si le damos esto que nos está solicitando nos lo pueda devolver mañana. Sí, ¿no? Bien, pues hay un elemento fundamental en lo que estas empresas, o sea, en lo que los analistas de riesgos se fijan, que es en el EBITDA. El EBITDA son los beneficios antes de impuestos, tasas, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, esto es la tesorería que la empresa es capaz de generar en cada presentación de resultados. Es el ratio estrella para los analistas, porque ya no hace falta que llegue el analista de riesgos. En la entidad financiera, el director te va a ver la operación y te va a decir, a ver qué EBITDA tiene, cuánto me estás pidiendo. Te divide el total sobre los años, ve la cuota que te va a salir. Si entra dentro del EBITDA, bueno, pues creo que puede salir a riesgos. Luego ya riesgos dirá. Pero a priori es el indicador esencial para que resulte atractivo a una entidad financiera. Esto es, en resumidas cuentas, yo tengo un resultado que pueden ser 10.000 y he dado un beneficio de esos 10.000, se me han quedado en 3.000 con los gastos. Bien, pues el EBITDA a esos gastos le sumaría las amortizaciones que se te han restado del resultado del ejercicio, porque esas amortizaciones realmente no han salido de tu tesorería. Es un gasto que tú te puedes ir deduciendo año tras año, pero que realmente ha quedado en tu caja. Ocurre lo mismo con el resto, ¿no? Es decir, esta es la salud realmente de la capacidad productiva de la sociedad anónima o de la sociedad limitada. Con lo cual, mucha atención al EBITDA, y esto entra dentro de lo que estamos hablando durante toda la charla del análisis financiero de todas estas variables importantes. Este debe ser lo suficientemente grande para cubrir el servicio de la deuda futura, es decir, yo ahora tengo esta deuda y lo estoy cubriendo, pero si yo amplío con la financiación que te estoy solicitando, voy a poder cubrirlo, pues el EBITDA a priori me lo va a decir. Y esto es una cuenta de pérdidas y ganancias, digamos, oficial, ¿no? Por el Plan General Contable, donde se indican los ingresos, los distintos tipos de ingresos que puede haber, los gastos se dividen en capítulos. Tenemos esta primera parte que sería el resultado, nos diría el resultado de la explotación, y en esta segunda parte nos dice cuánto afecta nuestro apalancamiento financiero a la explotación, ¿vale? A nuestro resultado final. Esto es importante también, porque igual no tenemos un problema de producción, lo que tenemos es un problema financiero, que nos está restando la capacidad de seguir creciendo y de seguir produciendo. Bien, ahora, ¿se puede crecer endeudándose? Una buena pregunta. ¿Se puede crecer endeudándose? Creo, sinceramente, que es la única herramienta para crecer, la deuda. Lo trato de explicar. Pongámonos en el caso que hay una empresa que dice, no, yo es que con mis recursos tengo suficiente, yo tengo mi patrimonio, con mi patrimonio que yo metí en mi empresa, yo voy generando esa liquidez, voy soportando todos los gastos, me da un beneficio y ese beneficio cubre todo lo que tengo. Perfecto. Pero yo digo, esta es una empresa que está renunciando al crecimiento. Claramente está renunciando al crecimiento. O sea, habrá excepciones, pero esas excepciones serán muy pocas. Una empresa, si veis el dibujo del balance de situación de la empresa Componentes S.A., una empresa que solo use sus propios recursos dirá, se reduciría, el dibujo que estáis viendo, se reduciría la línea del patrimonio neto, donde está a mano derecha pone patrimonio neto, la línea horizontal. Habría que sacar una línea, habría que continuar esa línea a la parte del balance, del activo. Y el activo se nos quedaría a ese nivel, al nivel del patrimonio neto, porque siempre la parte del activo debe coincidir con la parte del pasivo y el patrimonio neto. Es decir, estaríamos reduciendo este dibujo a una tercera parte. Sin embargo, si optamos por conseguir recursos ajenos, estamos
Eso sí, o sea, no se puede decir, oye, no, es que hay que endeudarse, no, hay que endeudarse con conocimiento de causa, hay que endeudarse sabiendo por qué nos estamos endeudando, cómo y teniendo controlada esa deuda. Si optamos por recursos ajenos, vemos cómo el total del activo se multiplica por 3. Se puede, y es realidad. Es decir, un patrimonio neto entre un 30 y un 50% está bien. Ahora, todo lo que va reduciendo el patrimonio neto al banco también le va a levantar un poco más la sospecha. Oye, tampoco puedes tener un patrimonio neto inferior a una cantidad, dependiendo también de la actividad, ¿no? Pero inferior a una cantidad que el banco considere que ya la propiedad está muy endeudada y no está poniendo lo suficientemente de su parte. Con lo cual, un patrimonio neto adecuado debe estar entre el 30 y el 50. Entre más bajo, un poco más complicado para obtener financiación, pero también es cierto que entre más, si ese nivel lo sabemos tener en el punto exacto, más rápido vamos a crecer. Y ahora digo, ¿y cómo se puede crecer más rápido con la deuda? Pues muy sencillo. Si tenemos una actividad que es capaz de generar un 7% a nuestro patrimonio, un 7% de beneficio al patrimonio que nosotros hemos aportado, es decir, yo después de pagar absolutamente todo, me queda un 7% de beneficio. Si somos capaces de conseguir una financiación externa, ajena a nosotros, que nos cueste menos de ese 7%, que nos cueste, por ejemplo, un 3%, y conseguimos esa financiación que resulte un 60% del total de la financiación, para que un 66% para quedarnos con la tercera parte de la que estamos hablando, dos partes de 3, estaremos produciendo con nuestro 7%, estaremos produciendo con nuestro patrimonio neto, seguiremos ganando nuestro 7%. Y con el sobreendeudamiento, sobreendeudamiento realmente no es la palabra, y con la financiación ajena, seguimos, esto hay que manejarlo a nivel productivo, lógicamente, vamos a seguir produciendo ese 7% y esa financiación nos va a costar un 4%, con lo cual, adicionalmente a nuestro 7% de lo que ganamos de nuestra propiedad, estamos añadiendo un 3% más, es decir, 7% que ganamos menos 4% que nos cuesta la financiación, es decir, nos estamos quedando con un 3%. Según vayamos amortizando la deuda, iremos incrementando hasta amortizar el 100% y llegar a tener con todo el activo completo ese 7%. Pero esto es un proceso que no debe parar, es decir, no se trata de yo invierto, llego, amortizo toda mi deuda y se acabó, no. Es decir, según vayan surgiendo nuevas oportunidades de negocio, según tengamos la capacidad de seguir pagando, de seguir aumentando negocio y tengamos la capacidad de seguir aumentando el servicio de deuda y existan las oportunidades de negocio, pues esa es una rueda que no debe parar en una empresa que quiera realmente crecer y que quiera apalancar su crecimiento. ¿Vale? Creo que se ha entendido bien. Si no se ha entendido bien, pues al final o irme dejando preguntas y trato de responderlas todas al final. Bien, y esto es lo que yo denomino la paradoja de la deuda. Es decir, ¿se puede crecer con deuda? Sí, es más, yo diría que es necesario la deuda para crecer y para tratar de crecer de una forma rápida. Ahora, como siempre también trato de hacer inciso, con control. La deuda sin control no sirve de nada, es decir, con control quiero decir alguien tiene que estar controlando esa deuda, no vale que el banco de turno me diga, oye, que te doy un préstamo porque tú, no, y tú coges el préstamo, no, hay que tener controlado, oye, yo tengo la capacidad de poder afrontar ese préstamo no ahora dentro de 3 años, o dentro de 5, o el año que viene, ¿qué previsiones tengo de ingresos? O sea, es decir, ese cómputo, ese global de circunstancias, son las circunstancias que hay que analizar y las que un analista financiero, una dirección financiera adecuada te va a guiar y te va a encaminar, es decir, y te va a negociar con el banco y donde el banco dice 3, igual al final son 2 o es 1,5. ¿Vale? Entonces, dentro de toda esa amalgama de productos que existen en el sector financiero, hay muchos más, ¿vale? Pero yo me voy a centrar, digamos, voy a describir los fundamentales.
pues nos podemos encontrar los que están aquí descritos, ¿no? Préstamos con garantía hipotecaria, pueden estar bien en determinados casos, con garantía personal suelen ser más caros, pero en determinadas circunstancias también pueden estar bien. La garantía pignoraticia, en muchas ocasiones sacan precios muy interesantes y no estás hipotecando nada. Anticipos de subvenciones, los leasing, ¿no? Que cada vez están más de moda, bueno, o se usan más, porque se conocen más, el renting lo mismo, el factoring es un producto muy desconocido pero muy práctico, ¿no? Para cualquier empresa que quiera financiarse de una forma fácil, no son caros y te quitas de problemas. Bueno, aquí también hay factoring con y sin recurso, ¿no? Que esto o sea, cada producto de estos requeriría otra charla para explicarlo, ¿no? Los confirming, normal y pronto pago, es una herramienta perfecta para pago a proveedores, para financiar pago a proveedores. Hay empresas que concentran todos sus gastos en un determinado momento del tiempo y de una forma natural, con su generación de flujos de caja, no sería capaz de afrontarlo porque genera flujos de caja durante todo el año, pero resulta que sus compras se enfocan o se centran en un periodo, en 2 meses o en 3 meses. Cualquier empresa que se dedica a la alimentación, al sector agroalimentario, compra en poco tiempo, pero luego distribuye durante todo. Pues una herramienta como un confirming es esencial. Sin un confirming difícilmente se podrían pagar esas obligaciones de deudas contraídas en un momento concreto, ¿no? Luego existen pagos financiados, que hay entidades de crédito, ahora también se llama, en las entidades de crédito lo que hacen es que te hacen un multiproducto y ese multiproducto engloba todo, ¿no? Te engloba la línea de descuento de efectos, línea de anticipo de facturas, línea de COMEX, una serie de productos financieros que están todos aglutinados ahí y tú haces uso indistintamente de uno y de otro con unos límites determinados. Bueno, al final aquí también es cierto que cada entidad es un mundo completamente diferente, ¿no? Cada entidad tiene sus peculiaridades, tiene su aquel, que hay que entenderla, ¿no? Nosotros conocemos a todas las entidades y al final sabes de qué cogea cada una y vas directamente al grano, ¿no? Donde sabes que te lo pueden solucionar. Los pagarés, una herramienta que todo el mundo conoce, que se ha usado siempre y se siguen usando. En estos días, el pagar con pagaré se torna un poco más difícil, ¿no? Porque sabemos que el pagaré al final es un documento que se puede ejecutar. Hay que estar en el vencimiento. Si no estamos en el vencimiento, cuidado. Entonces, igual, en situaciones de crisis, ¿no? En situaciones en las que nuestros ingresos están un poco indeterminados, quizá el pagaré haya que tomarlo ahí un poquito con calma, ¿no? Con calma. O usarlo lo justo. Y los pagos domiciliados, que digamos que sustituyen al pagaré, no se pueden ejecutar. Bueno, es una forma un poco sería como un símil o algo que está entre un pagaré y una transferencia. Bueno, hay una gran variedad de instrumentos financieros que se pueden usar para precisamente apalancar el crecimiento del que hablo, de cualquier sociedad limitada, de cualquier sociedad anónima que pretenda realmente crecer, ¿vale? Y con esto ya he terminado, he llegado al final de mi presentación. Si queréis hacerme alguna pregunta, encantado de responder. No sé cómo he ido de tiempo, la verdad. Estaré encantado de responder. Si no, me podéis llamar directamente, me podéis escribir al mail, podemos concertar una cita, nos podemos ver, da igual donde estéis, nos desplazamos. Y nada, gracias por la atención y encantado de poder contestar. Ana está escribiendo. Vamos a ver si plantea alguna pregunta. No he controlado mucho el tiempo, pero yo creo que ahí habremos andado, ¿no? Bien, digo, me planteé al final, digo, bueno, por sacar así alguna pregunta que puede surgir, ¿no?
aunque creo que más o menos lo he contestado también durante el proceso. Dice, ¿realmente se puede crecer endeudándose? Creo que lo he respondido, ¿no? La respuesta es sí. O sea, yo me atrevo a decir que es el único camino para crecer más rápido, ¿no? Creo que el endeudamiento es esencial para apalancar el crecimiento. Sí, sí, podemos nosotros producir y podemos generar ingresos y con esos ingresos podemos, pero claro, no es lo mismo generar ingresos por uno que generar por tres, ¿vale? Y que encima ese tres no lo ponga, dos de esos tres no los estés poniendo tú, sino que te los estén poniendo. Es decir, al final tu empresa va a ser también más atractiva para cualquier agente externo, que yo estoy hablando aquí de bancos, pero solo, o me he centrado casi en las entidades financieras, pero estoy hablando de otra empresa más grande que tú, que vea en ti una oportunidad de negocio y quiera entrar en tu capital. O que directamente te diga, oye, te ofrezco y te quiero comprar, porque me parece que tienes un negocio muy interesante y que genera grandes flujos de beneficio o para ampliaciones de capital, o quiero decir, el endeudamiento sí es necesario. Y otra pregunta, por ejemplo, que planteaba, si ya tengo deudas contraídas y veo que quizá no están optimizadas, ¿se puede hacer algo? Pues sí, o sea, sí puedes. O sea, vamos a ver en qué momento estás. Si no estás en un momento ya de UCI casi terminal, vamos a ver si te pillar en el momento más adecuado, analizamos la situación y tratamos de reconvertir eso que tú tienes, reestructurar la deuda internamente, ver si hay posibilidad de hacer un hipotecario por el global, ver qué opciones podemos tener para encauzar esa situación y tratar de llevarla a donde debería estar, en ese equilibrio entre ingresos y gastos, entre corto plazo y largo plazo, etcétera. ¿Vale? Y lo dicho, si queréis contactar conmigo, simplemente que me llaméis, me escribáis y estamos encantados de poder atenderos. Bueno, parece que no hay preguntas. La explicación ha sido muy, muy clara. Felicitarte, Miquel, por tu exposición. Gracias a vosotros por brindar la oportunidad de hacer el webinar, de tener esta experiencia. Y ya sabes, cuando se pueda hacer presencial, pues estaré encantado de colaborar con la Cámara de Comercio, porque la oportunidad que nos brindáis también para poder llegar a las empresas, ¿no? Para poder llegar al mundo, pues es muy buena, la verdad. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes, ¿vale? Os emplazamos a la semana que viene. Recordar el día, no me lo sé de memoria, pero ahora mismo lo miramos. El ponente será Roberto Moro, que es agente financiero, ¿vale? Y es el próximo 20 de mayo, miércoles, ¿vale? Recordad que es el miércoles, no es el jueves como estas dos anteriores, es el miércoles, ¿vale? A la misma hora. Un saludo y muchísimas gracias a todas por haber asistido. Gracias, un saludo. Hasta luego.